me embalo hablando y con el permiso de ustedes empiezo a grabar. Listo, este era partes. Bueno, habiendo hecho esa introducción, habiéndoles manifestado también esas angustias internas que no había tenido la posibilidad de comentárselas, de manifestárselas y de pronto ustedes estén cargados de ellas, espero que esta intervención haya sido muy favorable para que de ahí empecemos a rescatar lo que en el contexto que estén viviendo pueda aportarles. ¿Listo? Mm, Siempre que tengamos nuestras sesiones, voy a irme a buscar una referencia que es la guía. Andrés Felipe, hola, su merced tenía hace rato levantada la mano, pero pasé derecho en... cuéntenos, por favor. Instructor, una duda. Bueno, antes de que empiece la explicación de la guía, es con referente a lo que mencionó al principio, lo de las transversales como la matemática, informática, ética y eso. Eso usted nos va a dar, o sea, por lo menos estoy viendo que en la guía también hay dos transversales. ¿Eso nos las daría otro instructor o uno mismo o cómo se maneja en este tema de la virtualidad? Es una buena pregunta que en algún momento ya lo pues, lo habíamos tratado, pero no profundizamos en eso. Las transversales son, como su nombre lo indica, son materias o, bueno, sesiones eh, que van a la par con o junto con la técnica y esas transversales tienen acompañamiento de instructores, ¿cierto? Pues, que tienen conocimiento de esa transversal. Entonces hay una transversal de inglés, puede ser a un profesional que tenga título de lenguas modernas, inglés y francés, aquí ven inglés, que pues ejecute esa evidencia, esa formación transversal. Así también como en emprendimiento, como matemáticas, será un licenciado de matemáticas quien la dé. Emprendimiento, alguien que sepa de emprendimiento, un biólogo también estará por acá, es decir, cada una de las diferentes transversales que ustedes van a desarrollar está a cargo de un profesional que sabe el área y que sabe y es experto en el asunto. Por eso empecé hablando de la universalidad de conceptos y de la necesidad del SENA que sea una formación con un contenido también muy apropiado para que ustedes integren todos esos conocimientos junto con estos referentes técnicos. Entonces, el profesor Alexis, que se presentó esta noche, él como gestor es quien yo, como instructor técnico y líder de ficha, yo a él por cada fase le entrego las transversales que vamos a desarrollar y tenemos que desarrollar en esta fase. Él es quien como gestor, ¿cierto? Se pone en contacto con los instructores de esas fases y él programa esas transversales. Entonces, esa es una de las dinámicas más fuertes que él tiene. Digamos que entre los recursos más eh, pues de mayor interés que él va a tener es ejecutar esas acciones. ¿Listo? Y en esta Entonces fase, sería que, disculpe, pues, las dos entonces, la guía número uno, que es la que estamos trabajando, entonces la temática con usted, o sea, nos saltaríamos a la siguiente guía cuando ya terminemos todas las evidencias de esta guía y esas transversales, o sea, queda hasta bye hasta que nos asciendan el instructor encargado. sí, por ejemplo, yo en este momento, ¿cierto?
vamos a ver hoy infografía de estrategias promocionales. Estas 4 son de componente técnico, ¿sí? Siempre las de componente técnico son arriba, ¿listo? Son arriba. Estas transversales de aquí, ¿listo? Esto es herramientas, estos son TIC, por ejemplo. Eso la va a dar otro instructor, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, que esta evidencia tiene una semana, esta tiene 2 y esta tiene 1. ¿Listo? Y digamos que se va a distribuir en estos espacios. Bien. Y acá, estas hacen parte de otra transversal que la da, que es comunicación, creo, que la da otro instructor, que esas, cada evidencia, y tiene 4, cada evidencia tiene una semana y tiene 4 semanas. ¿Listo? Y nosotros vamos en esta etapa lectiva, perdón, en esta etapa de análisis, vamos hasta el 16 de septiembre. Entonces, digamos que nosotros esta semana, ¿cierto? Tenemos infografía de estrategia publicitaria, nos vamos a tomar 2 semanas para verla y la siguiente semana no tenemos componente técnico, sino entre 15 días vamos a ver esto. Y esta, digamos que nos va a durar estas 5 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, y bueno, les estaba presentando esto. Entonces, la idea es que de aquí a máximo 10 días empiecen a ver las transversales para ir desarrollando el componente técnico junto con una transversal, ¿ok? O 2 transversales. Les dije hace rato, esa es la importancia de trabajar en grupo, porque por ahora estamos viendo solo componente técnico. La otra semana puede entrar una transversal, ¿tá? Y la siguiente semana, en 15 días, entra otra transversal. Entonces, ahí ya son 3 evidencias por semana. Debo decir que eso cambió hace más o menos un año y medio, hace año y medio atrás, como se trabajaba esta virtualidad, era que solo se trabajaba una evidencia por semana. No se podían trabajar 2 evidencias por semana. Entonces, lo que se hacía era que se trabajaba 3 semanas de componente técnico. A la 4ª semana no se daba componente técnico, sino que se daba transversal. Salíamos de esa transversal. La siguiente semana íbamos con otra transversal y a la 4ª semana volvíamos al técnico. ¿Listo? Pero siempre en esas semanas la entrega era de una evidencia. Eso cambió en el SENA y ahora podemos tener tantas transversales como requiera la etapa en donde, o la fase en donde vamos. Por supuesto, ¿cuál es el requerimiento del gestor? Y es poder organizar todo para que máximo tengan 3 evidencias por entregar en semana. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, esto es un estudio y estamos estudiando. ¿Listo? Finalmente. Bueno, voy con la guía. La evidencia que hoy vamos a desarrollar es la evidencia de infografía de estrategias promocionales. El desarrollo de esta sesión sincrónica es, doy lectura de manera muy rápida a esta guía, voy a pasar ahí a cada una de los pasos que tiene que tener
esa guía o esa evidencia que ustedes van a presentar, pero junto con que la intervención que yo haga con cada uno de los pasos, voy a buscar dos referentes que son dos videos en YouTube en donde vamos a ver por unos minutos qué es un concepto creativo y qué es una estrategia de comunicación, ¿cierto? Ahí como para que tengamos aspectos gráficos, visuales, para escuchar otras voces, para tener un aporte, digamos, más significativo y cerraremos. Esta es una evidencia muy práctica y que está basada en todo ese recurso publicitario que la pyme ha hecho antes de que ustedes empiecen a trabajar con ellos. Y entonces, lo que nos va a decir la guía de infografía de estrategias promocionales es que antes de que realice esta evidencia, es necesario que consulte el componente formativo estructura del brief. Como ustedes saben, siempre todas las evidencias se van a acompañar, ¿cierto?, de un componente formativo. No me cansaré de decirles, si ustedes pueden descargar ese componente formativo en cada evidencia que hagan, se quedan con un material muy bueno, porque es muy resumido, pero muy específico en lo, en lo que cada etapa, cada concepto publicitario necesita para el desarrollo de esta infografía. Para este momento tendrá que conocer a fondo el desarrollo de las estrategias promocionales que la empresa ha desarrollado para ello. Entonces, lo que ustedes van a desarrollar en esta evidencia es esto, es conocer a fondo el desarrollo de las estrategias promocionales que la pyme que ustedes están manejando ha hecho, ha desarrollado. Por eso la importancia de yo trabajar con una pyme que lleve 1 año, 2 años, 7 meses, 5 años, porque hoy en día que una pyme no tenga una publicidad, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, digamos que pues es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil que no hayan hecho el intento, que sea una publicidad efectiva, nutrida, que tenga aspectos creativos, que tenga una estrategia de comunicación sólida. Eso de pronto no se va a encontrar, pero ya han hecho cosas. Y el encontrar y el conocer a fondo cuáles cómo han sido esas estrategias publicitarias, a ustedes les da un conocimiento muy importante, por básica que sea la estrategia publicitaria que la pyme haya hecho. Y es que ustedes van a saber qué criterios publicitarios tiene esa pyme, qué ha hecho, cómo lo ha hecho, por básico que sea, por simple, por sencillo, por nutrido, por excelente. Ustedes ya lo saben. Y bajo ese criterio, ustedes empiezan a trabajar desde ahí, ¿cierto? Es una información esencial, fundamental, porque desde ahí ustedes empiezan a establecer un diálogo con el dueño de la pyme y es el reconocer cómo ha sido esa comunicación publicitaria. Y desde ahí empiezan a hablar, desde, porque si ustedes no tienen ese conocimiento, y esa es la importancia de hacer bien la consulta a todo lo que estos siguientes pasos nos van a dar, yo no tengo que hablar con el cliente, yo no tengo que justificar después a dónde quiero llegar, porque este es el primer paso o el segundo después de haber hablado y conseguido la pyme. ¿Es usted qué ha hecho? Muéstreme usted qué ha hecho. Ah, usted ha hecho esto. Entonces, lo que yo puedo ver en lo que usted ha hecho es esto, esto que usted tiene como concepto creativo publicitario, ¿cierto? No tiene una estrategia de comunicación establecida. El concepto publicitario, concepto creativo es muy bajo, ¿cierto?
por ser tan bajo, la efectividad en la estrategia de comunicación, pues no ha tenido una buena respuesta del mercado. Bien, y todo ese lenguaje técnico es porque ustedes van a ir a leer el componente formativo y desde ahí es donde ustedes tienen un insumo que les va a apropiar para poder hablar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos siguientes pasos que ustedes van a tener que hacer? Uno de ellos es indagar con el empresario y sus colaboradores en cuanto a las campañas realizadas y los medios utilizados. Lo dijimos hace rato. Tenemos que saber hablar, tenemos que saber escuchar. A un cliente, escúchelo. ¿Listo? A un cliente, Angie, se fue. A un cliente, déjelo hablar. ¿Sí? Si el cliente quiere hablar, déjelo hablar. No lo interrumpa. Si usted le va a prestar atención, le sigue la conversación, ¿cierto? En esa conversación. Para eso es estos espacios que tenemos. En esa conversación vamos tomando nota. Libreta, apuntes, tomemos nota. ¿Qué es lo relevante? ¿Cómo levantó la empresa? Porque, ¿qué sucede? Sucede que cuando estamos en una pyme, y yo creo que ustedes ya lo han identificado, ¿qué persona es el dueño de la pyme? Es una persona que la ha levantado desde cero, que ha apostado en su pequeña empresa, que ha querido ser empresario, que quiere tener autonomía, que ha arriesgado un patrimonio, que en algún momento casi se va a la ruina. Si es una Qué pyme, hace pena, más de profe, no 5. escucho. Hola, yo sí la escucho y tengo mi micrófono abierto. Si no me escuchas, por favor, lo dicen, por favor. Si es una pyme, antes de la paga, iba a decir, el COVID, que tuvo que cerrar, que tuvo inconvenientes, allá también tendríamos que escucharlo. Entonces, muchas veces, antes como están en esos primeros pasos de entablar una conversación, unas primeras conversaciones con el cliente, hay que saber escuchar, porque él va a contar todo el sacrificio, todo lo que tuvo que hacer, todas las angustias, todo el dinero, ¿cierto? Que tuvo que arriesgar, hipotecar casas, vender carros, bueno, no lo sé. Eso, cada historia nos dará una argumentación, ¿sí? Y desde ahí nosotros nos podemos nutrir. ¿Por qué? Porque si el dueño es quien ha hecho esa publicidad que le estamos pidiendo, él puede ser una persona que cree firmemente que su publicidad funciona. Y como su publicidad funciona, no hay quien le diga que puede mejorar. ¿Sí? Porque él la ha sacado a su lucha, a su puño, a su interés, o sea, ¿sí? Y claro, él tiene toda su razón. Entonces tenemos que empezar a buscar en el diálogo que él nos hace, cómo ir rompiendo el hielo e ir diciéndole después, ¿cierto? Que el concepto creativo que ha utilizado no es el más apropiado. Nunca nadie se lo había hecho. Que la estrategia de comunicación que él ha hecho, pues no ha sido tan contundente. Y que entonces la efectividad de la estrategia, pues ha llevado a que no haya tenido mucho resultado. Y eso es meternos en unos aspectos personales. Pero si nosotros tomamos nota y conocemos y empezamos a tener un diálogo asertivo con él, cuando vayamos a hablar, a interactuar con él, vamos a saber cómo hablar. ¿Listo? Porque lo que más importa aquí también es
Y esto es importantísimo, es que él empiece a dejarnos intervenir efectivamente en el desarrollo comunicativo publicitario de su empresa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y que él nos empiece a creer en nosotros, a que lo que nosotros estamos diciendo, él lo escuche y que necesitamos criterios de él, críticas, conceptos, apropiaciones. Necesitamos que nos diga todo eso, por supuesto. Pero si él nos atiende y nos entiende, nos estamos construyendo desde el proyecto que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Entonces, hablar con el empresario, colaboradores, en cuanto a las campañas realizadas y los medios utilizados. Medios utilizados. Online, offline. Offline. Periódicos, prensa, radio, vallas publicitarias, flyers, diseño gráfico, todo. ¿Listo? Online. TikTok, YouTube, Facebook, X, Instagram, todos los que hay. ¿Listo? Desde ahí entonces, explorar las redes sociales y extraer de allí el material gráfico presentado. Denos, ¿sí? Nosotros no decimos que nos den el link, que nos dé, que nosotros le vamos a manejar la red. No, todavía no. Lo que nosotros vamos a ver es qué tiene él en redes, qué ha montado en Instagram, qué ha montado en YouTube, qué tiene en Facebook. Y ese material gráfico nosotros empezamos a recolectarlo. Entonces, team. Y cuando hago team es que vamos guardando pantallazos. ¿Listo? Vamos sabiendo cómo ha trabajado, qué es lo que ha hecho. Realizar un barrido por los sitios web y blog de la empresa acerca de los contenidos realizados por la pyme para fines publicitarios. Sitios web, si tiene páginas web, vamos a hacer un barrido. Y un barrido es mirar cada una de las cosas de manera detallada. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno barre? Cuando uno barre, uno no pasa la escoba, ¿cierto? ¿Por qué es eso? Uno no pasa la escoba una sola vez por una superficie que queremos mejorar y que queremos limpiar. Cuando hacemos es un barrido, nosotros empezamos a tener físicamente un contacto con una superficie, volvemos a esa superficie, la ampliamos un poco, pero ese espacio volvemos y lo mejoramos y seguimos avanzando. ¿Listo? Entonces, desde ahí empezamos a tener una manera de cómo observar los clientes, qué es lo que los clientes tienen para nosotros. Y este ejercicio que apenas empieza es el mismo ejercicio que se tiene que hacer, se debe hacer cuando nosotros salgamos graduados y que tengamos el título y que tengamos ese cliente que nos va a pagar el dinero que nosotros le hemos pedido. Exactamente el mismo. ¿Listo? Este es el trato y este es el procedimiento. Bien, cada fase es sumamente importante. Esta, a diferencia de la universidad, de una universidad, ¿cierto? Que dura 4 años y medio a 5 años, en donde la mitad de las materias es de relleno, ¿cierto? Aquí toda esa experiencia se ha condensado. Entonces empezamos de una vez. Por eso es importantísimo ser muy serio y ser muy estricto, tanto ustedes como, importante con esto, sigo, tanto ustedes como el cliente que les dé la información. Porque el cliente, si no quiere soltar la información, a ustedes los deja sin nada. Pero hay que buscar la manera de que él suelte esa información. No es una información confidencial, no es una información que ustedes no puedan conocer. Pero si se pone caprichoso, no la suelta. O caprichoso. ¿Listo? Y el blog de la empresa. Si tiene blog, es importantísimo leer un blog.
más adelante va a haber una evidencia que es construir un blog. Escribir es de los aspectos más complicados que tiene cualquier área del conocimiento, cualquiera, no solo para publicidad, para cualquiera. Escribir no es tan fácil, es muy complicado porque yo tengo que seducir con la escritura a un público, ojo, que no es nada lector. Entonces la manera en cómo lo digo y qué lo digo es fundamental y tenemos que saber qué dice y cómo lo dice. Una vez extraído todo el material, deberá realizar un análisis que le permita determinar cuáles han sido esos medios utilizados, ¿cierto? Y eso digamos que ahí lo podemos ver. Online, offline. Tradicionales, medios digitales. Identificar el concepto creativo, la estrategia de comunicación y la efectividad de las estrategias. Y si ha tenido efectividad la estrategia, pues vamos a tener una respuesta de mercado. ¿Listo? Ahí, si hay una efectividad en la estrategia, pues va a haber una respuesta de mercado. ¿Qué es lo que, qué es lo que se quiere acá? Es que ustedes puedan mejorar el concepto creativo, puedan reconstruir una estrategia de comunicación para que con esa mejoría vamos a tener una mejor efectividad en la respuesta del mercado. ¿Y cómo tenemos una mejor efectividad en la respuesta del mercado? Conociendo el producto o el servicio de la pyme, conociendo cuáles son los mejores medios de comunicación o de distribución publicitaria que nosotros vamos a poder utilizar, identificar, ¿cierto? ¿Cuál es el público que pues accede al producto, al servicio de la pyme que yo estoy trabajando, porque necesitamos saber ese público. Necesitamos saber si son niños, y si son niños, entre 4 y 7 años, o si son niños entre 7 años y 12 años. Hace 20 años, las edades entre 7 y 11 años eran niños. Hoy ya son preadolescentes. Entonces, son edades que su diálogo, que su narrativa, que la estrategia de comunicación son muy distintas por la manera en cómo ellos piensan. Y si son adultos, ¿cuáles son esos adultos? Adultos entre los 22 y los 36 o entre los 37 y los 45. Que la narrativa de cada uno de ellos cambie. ¿Listo? Y todo eso nos lo da la información que ellos nos tienen para nosotros. ¿Cuál ha sido el alcance a clientes? ¿Cierto? Que eso lo tiene que tener ellos, la pyme, y cuál ha sido el impacto a ventas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el compromiso que tenemos nosotros es entablar una conversación amable, seria y creíble con ellos. El compromiso que ellos van a tener con nosotros es que lo que nosotros les solicitemos nos lo entreguen de la manera más puntual que nosotros podamos adquirir o podamos obtener. ¿Listo? Voy a, mi intervención la voy a dejar ahí. Quiero que veamos dos videos que van a ser precisamente conceptos creativos y estrategia de comunicación para que tengamos ahí dos referencias importantes de lo que estamos desarrollando pues, en esta intervención.
Introducción, Estrategia Creativa. La creatividad es la capacidad de generar ideas originales y valiosas, fundamental en áreas como el arte, la resolución de problemas y la innovación empresarial. Se define desde perspectivas psicológicas, cognitivas y sociales. El proceso creativo consta de 4 etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación. Para facilitar este proceso, se utilizan técnicas como el brainstorming, los mapas mentales, Scamper y el pensamiento lateral. Desarrollar una estrategia creativa implica analizar el contexto, definir objetivos, como aumentar el reconocimiento de marca o impulsar ventas, identificar el público objetivo y desarrollar un concepto creativo central que guíe la campaña. En resumen, la creatividad es esencial y multifacética, y comprender sus principios y técnicas puede conducir a resultados innovadores y efectivos. Traigo esta pequeña introducción y que es del mismo SENA porque cuando nosotros estamos leyendo la guía y estamos asumiendo un concepto creativo, pues tenemos que tener una referencia que un concepto creativo interviene un proceso muy amplio que no solo es la creatividad, también es el reconocimiento de aspectos importantes que tienen y que vinculan al producto, al servicio que tiene mi pyme. Y seguramente que lo que dice ahí, la metodología en donde se referencia qué tendría que tener o cuáles son los parámetros que tiene que tener un concepto creativo, seguramente y no lo tenga la pyme o esas campañas publicitarias promocionales que tenga la pyme, seguramente no la tenga. Seguramente pueda tener uno o dos aspectos de ella y el resto, ¿cierto? Y es desde ahí, por eso es tan importante conocerlo, porque vamos a decir, mira, listo, tenemos dos aspectos de los 5 que debe tener un concepto creativo. Entonces, ya sabemos hacia dónde ir, ya sabemos hacia dónde remar, ¿listo? Y eso es importantísimo, saber hacia dónde ir. Y veamos otro video, otro interlocutor que me parece importante que lo tengamos en cuenta. La comunicación estratégica. En términos sencillos, podemos definir a la comunicación estratégica como el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las acciones de comunicación que las organizaciones promueven con sus públicos para alcanzar determinados objetivos o solucionar problemas. El nombre comunicación estratégica está formado de dos términos, comunicación y estrategia. Por ende, se ocupa no solo de la teoría y la práctica de la comunicación, sino también de la teoría y la práctica de la estrategia. Es decir, no existe lo uno sin lo otro. La comunicación desde esta perspectiva se entiende como un proceso de transmisión de información, pensamientos y sentimientos que se lleva a cabo con la intención de persuadir, es decir, las personas cuando comunicamos lo hacemos con la intención de influir o conseguir algo de los demás, independientemente de lo que sea. Como establece el consultor político José Luis Sánchez, las comunicaciones son todos aquellos procedimientos por medio de los cuales una mente afecta a otra. Por otro lado, ¡Hey! ¿Te gustaría escribir sin errores en español? Con Correcto esto es posible. Perdón, la estrategia, quería con detenerme José aquí. Luis Sánchez, las comunicaciones son todos aquellos procedimientos por medio de los cuales una mente afecta a otra. Por otro lado, Este es la estrategia. un aspecto importante que nosotros tenemos que empezar a establecer y es, lo decía hace un momento, nosotros somos comunicadores y generamos unas necesidades respecto
a unos intereses. A ¿Cierto? otra. ¿Cómo afectamos la gente? ¿Cómo afectamos la mente de otros? Hay algo importantísimo que lo decía en el anterior interlocutor, y es identificar cuáles son las necesidades de nuestro público. Si nosotros identificamos eso, tenemos la manera de cómo afectar publicitariamente desde la necesidad a nuestros clientes. Y más adelante vamos a hablar de la moral, más adelante vamos a hablar de si nosotros estamos manipulando mentes, conciencias, necesidades. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Pero es importante que empecemos a construir porque cómo se diseña una estrategia comunicativa y cómo la llevamos a que esa estrategia comunicativa tenga unos buenos resultados, porque las estrategias comunicativas nosotros las tenemos en todo momento, en todo momento. De pronto no nos damos cuenta porque se hace de manera inconsciente, pero yo sé que nosotros todos los días tenemos una comunicación estratégica absolutamente consciente en todo lo que hacemos y desde ahí entonces empecemos a tenerla en cuenta después. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y si lo estoy logrando. Por otro lado, la estrategia es un término que se origina en el ámbito militar y se refiere al conjunto de acciones planificadas, organizadas y coordinadas para la obtención de objetivos relacionados con un conflicto. La expresión Strategic Communication fue utilizada por primera vez en 2001 por Vince Vito, un consultor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, la primera definición fue propuesta por Emily Goldman en su artículo Strategic Communication, a Tool for Asymmetric Warfare, donde afirma que la comunicación estratégica es un medio y un instrumento de poder que ayuda a defender los intereses nacionales. Es una manera de influir sobre comportamientos y actitudes. Se plantea no solo en el proceso de escuchar, entender y captar audiencia, sino también el proceso de coordinación entre los gobiernos y sus aliados, sincronizando e interpretando las informaciones con herramientas nacionales. En la actualidad, el término estrategia no se limita al campo militar, puesto que se aplica a diversos ámbitos como el empresarial, la política, la educación, etc. Uno de los principales promotores de la comunicación estratégica en el ámbito de la gestión empresarial es Daniel Scheelson, quien plantea que esta conlleva un método de gestión destinado a articular todas las comunicaciones tácticas en el marco de una estrategia general que las englobe. Esto debido a que, si cada comunicación táctica comprende y asume la función que le corresponde, se logrará una complementación recíproca. Pero, si cada comunicación táctica pretende transformarse en la función estratégica, se producirán graves incongruencias en el orden lógico y operacional. Es decir, la comunicación debe ser articulada de forma inteligente mediante una gestión global y con una lógica eminentemente estratégica que alinea y dirige los tipos de comunicaciones de nivel táctico como la publicidad, promoción, sporting, relaciones públicas, difusión periodística, lobbying, comunicación con empleados, etc. En esta perspectiva, asegura Scheelson, rompe las fronteras tradicionales de las organizaciones, puesto que deben trascender los ámbitos de las relaciones públicas, el marketing, la publicidad, los recursos humanos, etc., para establecerse en los ámbitos más generales y jerárquicos de las decisiones y desde allí ofrecer soluciones a áreas más específicas. En esta gestión integral de la comunicación aparece una figura importante, el director de comunicación o DIRCOM, quien desde la alta dirección coordina la planificación
ejecución y evaluación de la estrategia global de comunicación que responda a los propósitos políticos de un gobierno corporativo. En ese sentido, la comunicación estratégica reconoce la importancia de la relación entre teoría, práctica y persona, puesto que no basta con que el director de comunicación posea buen nivel de conocimiento y habilidades, también valora sus modelos mentales y desarrollo personal. Lo anterior se debe a que será el DIRCOM como la persona que decida sobre los instrumentos y conocimientos a ser aplicados, elegir los momentos oportunos, reconocer los actores implicados, comprender las circunstancias políticas, entre muchos factores que serán abordados con mayor o menor éxito de acuerdo a las competencias personales del operador de la comunicación. Por último, es importante resaltar que hablar de estrategia demanda hablar de política tanto en el ámbito empresarial como en la gestión pública, puesto que la estrategia comunicacional debe contribuir a alcanzar los objetivos del plan o proyecto político liderado por quienes están al frente de la empresa, organización o Estado. En este último ámbito, el público y la comunicación se convierten en una importante herramienta democrática y política, una herramienta para salir de la crisis, un puente que une vías de diálogos con distintos actores de la sociedad. En resumen, la comunicación estratégica es el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las acciones de comunicación que las organizaciones promueven con sus públicos para alcanzar determinados objetivos o solucionar problemas. La comunicación estratégica propone un modelo que articule de forma inteligente todos los diversos tipos de comunicaciones de nivel táctico para que contribuyan a los mismos objetivos planteados desde el gobierno corporativo. El director de comunicación es una figura de rango directivo, clave en la comunicación estratégica. Es el responsable de coordinar la planificación, ejecución y evaluación de la estrategia de comunicación dentro de la organización. Hasta aquí. Hasta aquí. Esto, por eso escogí Estrategia de comunicación porque en resumen, una estrategia de comunicación tiene que tener estos aspectos. Es un proceso de planificación, ejecución y evaluación, ¿sí? Es lo que necesitamos encontrar en ese material que ellos nos van a dar. Y es desde aquí en donde yo, o ustedes, nosotros, vamos a proyectar esa estrategia de comunicación a lo largo, ¿cierto?, de este tecnólogo. Y es planificar, ejecutar y evaluar qué acciones de comunicación son las que se tienen que hacer, ¿cierto?, para establecer unos beneficios a un público determinado buscando objetivos precisos. Y esos objetivos precisos nos lo dará después, ¿cierto?, ese grupo focal. Entonces, yo lo que sí desde ahora empiezo a reconocer, por eso este video, es qué tan profunda esa comunicación estratégica la tiene esa pyme, la pyme con la que estoy trabajando. Seguramente, y lo dije hace un momento, seguramente no la tenga, ¿sí? De pronto se quedó en la planificación de esa comunicación estratégica, pero en la ejecución de la planificación no se llevó a cabo una buena ejecución. Entonces, esa comunicación estratégica no pudo lograrse. O de pronto, ese modelo que se quiso articular no utilizó los diversos tipos de comunicación que se pueden utilizar hoy en día, ¿cierto? Porque una cosa es establecer un proceso de comunicación y otro muy distinto es saber utilizar los medios de comunicación para que esa estrategia comunicativa sea efectiva. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a establecer, ¿cierto?, cuáles son los parámetros de
de información publicitaria que que ha utilizado esa pyme. Y quiero cerrar esta intervención de la sesión de hoy y aquí es muy importante saber pedir lo que se necesita tener. ¿Listo? Y lo vuelvo a decir, saber pedir lo que se necesita tener, porque lo que nos pueden dar es una información que no necesitamos y que no podremos después hacer un estudio, ¿cierto? Un análisis realmente efectivo para la realidad de la pyme. Entonces, es importante que en el momento en que se esté hablando con el dueño o con la persona que está haciendo el acompañamiento de la pyme, es llevarle el paso a paso de qué es lo que se necesita, ¿sí? Y intentar buscar con él cada uno de ellos y escudriñar, ¿sí? Acá hablaba de hacer un barrido, pero también desde nuestra interpretación empecemos a escudriñar mucho más, que todo material, todo insumo, ¿sí? Me gusta mucho, y con esto termino, me gusta mucho utilizar la palabra insumo que ustedes puedan tener de la información que la pyme les puede dar, es muy importante para ustedes, porque es un material que es creíble, verificable, oportuno y contrastable. Se puede contrastar con lo que se ha hecho y con lo que se va a hacer. ¿Listo? Y pues bueno, terminando con la guía, y debo de compartirla de nuevo con ustedes, pero voy acá, después vuelvo aquí. Para el desarrollo de la infografía, realiza una recopilación gráfica de las estrategias promocionales y de posicionamiento más destacadas de la pyme para cada uno de los productos, servicios o portafolios, incluyendo logos, etiquetas, anuncios, redes sociales y materiales POP. Todo eso está en el material de formación. Ustedes ya hicieron una infografía, de la infografía, y lo decía al principio de hacer, de comenzar la sesión, es ahí en esas infografías en donde el criterio creativo, los criterios visuales, gráficos, que cada uno de ustedes ha manejado, me ha parecido fantástico, porque cada uno tiene una personalidad, porque cada uno tiene una dinámica que le da particularidad. Entonces, o sea, sigan encontrando esos aspectos en estos materiales que son completamente gráficos. Recuerden que la infografía tiene tanto, tiene el elemento gráfico, la imagen, como también ese texto que nos permite, pues, de una u otra manera contrastar la información gráfica. Esto es una dualidad. Con esto termino la intervención, ya van a ser casi las 10 de la noche. No sé si para terminar hay alguna pregunta o una inquietud por parte de ustedes. Ah, Andrés Felipe, hola. Instructor, ¿será que nos puede compartir los dos videos por el grupo, por el link? Listo. Claro, claro que sí. Y no sé si dentro de lo que pasa es que usted nos ha dicho que guardemos el material de estudio que va junto con la guía. Es que no sale la opción como para descargar
de PDF. No sé si usted debe habilitarla o le tomamos captura a cada cosa. ¿Hay algún material? Algunos. ¿Hay algún material que se deja descargar porque él viene en PDF? Hay otro material que viene únicamente el instrumento de entrar a web. Entonces, pues ahí sería como digitalizar el asunto, con qué pantallazos seguirlos a guardar como PDF, ¿cierto? La mayoría de los links son videos, ellos los linkea a un video, entonces ahí sí pueden guardar ese link y guardarlo pues en algún espacio remoto para que tengan ahí ese acceso después para entrar a esa información. No todo el material de formación se puede descargar, ¿no? Algunos. El otro es la manera de cómo poder guardar esa información. Me hacen una pregunta y es exactamente para cuándo va a quedar o queda la entrega de esta evidencia. La entrega de esta evidencia tiene por defecto, tiene 2 semanas de entrega, es decir, si vamos a calendario, y ya lo escribo también en el WhatsApp, como calendario me dan exactamente las 2 semanas, empezando desde hoy. Hoy es 20. Tenemos la siguiente semana, que es del 27. El próximo miércoles es 27 de agosto. El otro es el 3 de agosto. ¿Listo? El 3 de agosto. Ese 3 de agosto se tiene que entregar esa evidencia. Ese 3 de agosto tendremos sesión sincrónica, la cual vamos a dar como sesión documentos de campaña publicitaria y ahí nos vamos hasta el 16 de agosto. ¿Listo? Entonces aquí, perdón, 3 de septiembre. 3 de septiembre. Carajo. 3 de septiembre. Profe, obviamente esta entrega es en grupo, ¿no? Esa entrega es en grupo. Sí, sí, señora. Muy bien. Todas esas preguntas que ustedes me están haciendo, las agradezco mucho porque a veces a mí en la narrativa que llevo, en lo planificado, se me olvidan cosas, ¿listo? Pero sus preguntas me llevan a recordar aspectos. Profe, hay una pregunta en el chat de una compañera. Ah, bueno, es que me confundí porque las calificaciones de esta primera, yo ya, ¿será que no las mandé o será que hace tiempo? Creo que las realizadas de comunicación, según acaba de decir el profe. Ustedes mandaron unas evidencias que eran unas primeras infografías, la segunda evidencia son las de matrices porque hemos tenido muchas reuniones y realmente, pues, he estado como concentrándome en otras cosas, pero tengo que calificar las matrices, ¿cierto? De aquí al viernes tengo que calificar matrices para ya esperar que ustedes empiecen a entregar esta tercera evidencia, ¿listo? Esta es la tercera evidencia. Recuerden que, digamos que el plazo máximo de entrega de evidencias es el 3 de septiembre, pero si quieren ustedes las pueden ir presentando después de este fin de semana, ¿listo? No tienen que esperar hasta que llegue ese 3 de septiembre para entregar los trabajos. El Profe, una respeto. pregunta. Sí, señora. ¿Ahora los días de las clases y los horarios van a cambiar? No,
no cambian, nosotros siempre vamos a mantener